Hola amigos, aquí en este vídeo vamos a charlar en español. Esto es un amigo muy bueno. ¿Qué tal? De mí. Sí, ¿cómo te llamas? Jonathan, me llamo Jonathan. Jonathan en inglés. Jonathan. Jonathan. Ok, ¿y de dónde eres? Argentina, soy de Argentina. Argentina. Sí, sí. Ok, y nosotros dos Vivimos en Taiwán, sí. En Vivimos Taiwán. ¿Hace cuánto vivís en Taiwán? Yo hace más de casi 5 años, pero no es mi primera vez en Taiwán, y también vivimos en otra ciudad. Otra ciudad, exactamente, sí. Vivimos bastante lejos, va. Sí, eso se podría decir, sí, sí. En términos, en Taiwán es lejos. Sí. En Taiwán es lejos, sí, sí. Si bien Taiwán es un país chiquito, pero es... Así es. Y vivo en Kaohsiung y tú vives en Taipei. En Taipei. Y en esta charla queremos hablar un poco sobre... Compartir las experiencias de vivir acá en Taiwán y bueno, nuestro punto de vista, nuestras experiencias. Sí, y en este vídeo va a ser un reto muy grande para mí porque es en español y vamos a grabar otro vídeo en chino también. Y es que... En el vídeo en chino vas a hablar mejor vos y yo voy a hablar mejor. Sí, porque y por tanto es muy equilibrado, ¿no? Equilibrado, sí, perfecto. Muy bien. Ok, entonces quiero pedirte para empezar. Dale. ¿Cuáles son tus... Sí, qué puedes introducir o hablar sobre o compartir para nosotros sobre Taipei? Dale, bueno, primero voy a hablar de hace 5 años que vivo en Taiwán, en Taipei. Bueno, vine acá a Taiwán porque mi esposa es taiwanesa, me casé, tengo familia acá en Taiwán, tengo 2 hijos y bueno, estoy hace 5 años que hago vida acá en Taiwán, y creo que al principio cuando vine no me acostumbraba mucho, si bien me gustaba la ciudad porque me parecía todo muy nuevo, muy exótico. Cuando recién llegué a Taiwán todo me parecía nuevo, era fantástico esa sensación de que todo es nuevo, todo es desconocido. Y bueno, pero después con el tiempo fue acostumbrándome un poco más. Y igual, sí, para mí me encanta Taiwán, me encanta Taipei también, es una ciudad muy, muy linda. Y bueno. Pero, digamos, ¿qué puedo decir de Taiwán o de Taipei? Como me parece un lugar muy lindo para vivir, muy agradable para vivir. A excepción del clima, que el clima es bastante caluroso, tedioso, bastante húmedo en comparación con Argentina. ¿Incluso comparado con Argentina o con...? Bueno, yo vivía en Buenos Aires, y en Buenos Aires el clima también es húmedo, pero no tanto como acá en Taiwán. A veces siento como que a veces es demasiado húmedo, demasiado, ¿cómo se dice? Entiendo. Entonces, yo entiendo Henmen. ¿Cómo se dice esto en español? Es caluroso, más húmedo, muy húmedo. Como pegajoso, así que como esa sensación de calor, de pegajoso y humedad, es todo junto. Y ya estamos hablando en una mezcla de español y de y chino, un poquito de alemán, en mi caso. Y bueno, me parece una ciudad, yo vengo de Argentina, yo vine en el año 2015 a Taiwán. ¿Como yo? Ah, ¿como vos también? Sí. Oh, pensé que era antes. No, también en el verano de 2015. 2015, perfecto. Yo también, más o menos abril, más o menos. ¿Vos también? En abril. No, yo vine en julio. En julio, llegaste un poquito algo. Bien. Y bueno, yo vivía en Argentina, estuve viviendo prácticamente toda mi vida en Argentina desde que soy chico. Y bueno, venir a Taiwán fue un cambio bastante grande en sí, porque bueno, cuando vine a Taiwán no sabía hablar chino, entendía un poco, había estudiado en Argentina un poco de chino, pero había estudiado Zhuyin Fuhao. La fonética chino mandarín y algunas palabritas así como ni hao ma, todas esas cosas así, pero no tenía una base buena del chino, digamos. Entiendo. Y no podía comunicarme, al menos cosas cotidianas no podía hacerlo. Vale. Entonces en ese momento fui, y fue un cambio bastante radical pasar de Taiwán, de Argentina a Taiwán. Y bueno, en ese momento ya me casé. Mi esposa es taiwanesa, así que me vine a vivir acá y nacieron mis hijos. Y bueno, y empecé... Y todo en muy corto tiempo, ¿no? En todo muy corto tiempo, sí. Este fue un cambio bastante brusco, bastante grande. Y entonces, lo primero que hice fue estudiar chino
chino mandarín, no Sí. me quedó otra opción. Pero bueno, ahí fui aprendiendo de a poco, estuve 2 años en Shita, estuve estudiando 2 años, no, 2 años no, Es la dos universidad, semestres. es una universidad en Taipei. Taiwán Sifan-Dashi, sí, Sí. Universidad de Taiwán. Sí, sí. En realidad no es una universidad, es un Yubian-Chongxi, es un centro de idiomas que pertenece a la Universidad de Ujú. ¿Y Taiwán. qué puedes hablarnos sobre aprender chino? ¿Cómo fue Bueno, el primer contacto con chino y cómo te pareció? En realidad mi contacto con chino ya viene desde hace un tiempo, desde que vivía en Argentina siempre me gustó la cultura, todo lo que sea de la cultura asiática. Ujú. Y ya tuve mi primer contacto con el chino mandarín en Argentina hace unos más o menos 2 años antes de venir a Taiwán. Sí. Y ya había empezado a estudiar un poquito de chino mandarín, pero no fue constante. Y bueno, cuando vine a Taiwán también después de estudiar 2 semestres en Sifan-Dashi, en el centro de idiomas, Ujú. después estudié en casa por mí mismo, pero tampoco tuve un estudio, digamos, un aprendizaje constante. Vale. Fue muy... se dice, ¿Cómo se dice en español? como se dice, no es constante, sí, como es con interrupciones, con interrupciones Sí. y no fue muy fluido, digamos. Ok. Y creo que eso también influyó mucho en mi forma de hablar, o sea, influye. Si uno no practica constantemente, creo que esa es la palabra, no fue constante. Ujú. Y si uno no practica con constancia, realmente después va a notar los resultados. Así que lo mejor es practicarlo con constancia, un poquito Sí. cada día y no rendirse. Y bueno, creo que lo más difícil del chino mandarín es la pronunciación, Ujú. los tonos. ¿Y la escritura? La escritura también, la verdad no escribo chino mandarín, escribo un poquito, pero creo que la Ok. escritura también pasa por un tema de práctica. La escritura es muy práctica, es muy difícil también. La lógica. La lógica, sí. Sí. Pero digamos, yo le doy más importancia al hablar. Ok. Y creo que para mí lo más difícil de chino mandarín es hablar. Ok. ¿Y por qué? Pronunciar las palabras bien, porque como es un idioma tonal, o sea, Ujú. tiene 4 tonos, Ujú. 5 tonos si le sumamos Sí. el neutro, digamos, me pasa todo el tiempo. O sea, Sí, por supuesto, hablo entiendo, muy bien. y a veces quiero decir una cosa y lo digo mal el tono. Y por ahora me doy cuenta, pero quizás cuando recién empezás a hablar chino, a aprender chino, quizás no te Sí. das cuenta de ese error que te cometes. Mm. Y lo importante es eso, tomar conciencia del error de que estás hablando mal, pero siempre para mejorar. Ujú. Y también desde mi punto de vista, porque es un idioma tonal y me pasó así. En el principio, cuando empecé a aprender Sí. el chino, fue muy fácil o bastante, o no tan difícil pronunciar una palabra. Claro. O, por ejemplo, dos sílabas. Porque muchas palabras en chino son compuestos de 2 sílabas, Sí. o de una sílaba. Exactamente. Y si es una sílaba o 2 sílabas, es mucho más fácil controlar el tono y tenerlo todo correcto. Pero si se trata de una oración más larga, Es más difícil. es muy difícil decirlo de forma natural. Eso es lo que viví o lo que experimenté. O sea, es muy difícil decirlo todo junto Sí. sin cometer error de decir mal el tono. Sí, y Eso es de decirlo de forma más natural o más cerca, como imitando a un nativo. nativo, Y sí, sí. esto siempre ha sido un reto durante muchos años para mí. Y sí, por cierto, he empezado hace 17 años o 18 años. Hace es bastante ya, muchísimo tiempo. mucho tiempo. Y en otras palabras, el chino me ha acompañado durante muy gran parte de mi vida. Mucho Y tiempo. por tanto para mí es un parte muy esencial. Para también dentro de mis idiomas, porque mi idioma nativo es el alemán. Y creo que incluso mi chino es mejor que mi inglés. Sí. O sea que es tu segunda lengua. Sí, es mi segunda Está lengua. muy bueno, bien, Sí. bien, se felicito. Sí. Bueno, sí, en mi caso, bueno, también como dijiste vos, es muy difícil decir una palabra, una oración completa, eso es normal. Sí. Y a veces me pasa que es como que nunca llegás a completar un nivel, por ejemplo,
vamos a hablar en términos más técnicos, por ejemplo, A1, A2, y a veces, bueno, me pasa a mí, por ejemplo, que no es que tengo una 2, es como que tengo una mezcla de A1 con A2, con un poquito de B1, con un poquito de quizás de B2, pero digamos, nunca, creo que ese fue mi error de, digamos, de no tener una buena base de chino mandarín al principio cuando recién empecé a estudiarlo y concentrarme en lo básico, en la base más cheaper, o sea, lo más básico, la gramática básica, digamos, y tratar de controlar esa gramática básica para después ir avanzando a los siguientes niveles. Y a veces me pasa que, por ejemplo, quiero decir algo muy fácil, que parece muy fácil, pero me cuesta decirlo o me trabo. Y lo mismo me pasa en español, es exactamente lo mismo. Conozco muchas palabras y mucho vocabulario en ámbitos muy diferentes, pero sí, en muchas ocasiones hay cosas muy fáciles que no me salen. Exactamente, sí. Creo que más que nada es una cuestión de costumbre y de tiempo y usar el vocabulario nuevo. A veces me pasa que, bueno, en realidad es así, cuando no usas el vocabulario que aprendes, si no lo usás, no lo aprendés. Es como que es así, como que no se queda retenido en tu memoria. Entonces tenés que usarlo constantemente. Sí, eso también. Tratar de usarlo lo más a menudo posible. Y otra pregunta, en cuanto al entorno o en cuanto a la gente, ¿fue bastante diferente que en Argentina? ¿O cuáles son y fueron las diferencias más grandes? Bueno, yo creo que personalmente la gente de Taiwán es muy amigable, muy amistosa, muy educada y es muy buena gente, y yo no digo que en Argentina también hay muy buena gente, digamos, pero el choque que tuve, digamos, acá la gente es muy alegre, muy amistosa, y generalmente es especialmente con los extranjeros, es como que tienen esa cultura de una cosa muy especial. A vos también te habrá pasado que cuando yo vine la primera vez a Taiwán, me trataron muy bien, muy bien. Me sentí como debo decir absolutamente lo mismo, 100% lo mismo. Sí. Acabo de querer decir lo mismo. Me tratan increíblemente bien. Eso es verdad. Sí. O sea, me sentí muy acogido, digamos, muy bien, muy a gusto en ese sentido. Y bueno, después, cosas pequeñitas, por ejemplo, hay muchas cosas para decir sobre Taiwán, pero por ejemplo, la seguridad. Por ejemplo, yo viví en Argentina mucho tiempo. En el sentido positivo. Y digamos, en Argentina es un país, en Buenos Aires, generalmente en los lugares donde hay mayor cantidad de gente, es más inseguro, obviamente. Pero acá en Taiwán es totalmente seguro. Es increíble porque hasta ahora no me pasó nada y es increíble porque, o sea, esa sensación de seguridad de que puedes salir a la calle sin que te pueda pasar nada malo, o que vas a tomar un café y dejas el celular en la mesa, eso es. O la billetera en la mesa misma. Un ejemplo muy clásico, dejar tu bolsa o dejar tus cosas en la mesa, por ejemplo en un café, y al mismo tiempo ir al baño. Exactamente. Y no pasa nada. Y digamos la probabilidad es extremadamente baja que pase algo. Que te roben la mochila o que te roben la billetera. Sí. O sea, eso para mí fue como mágico, digamos, porque es una sensación muy agradable de que puedes salir a la calle, puedes salir a tomar un café, dejar el celular en la mesa, no te pase nada. Es más, yo me acuerdo que cuando recién vine a Taiwán, estaba estudiando en el centro de idiomas y yo me había olvidado lo que le decimos la cartuchera, que la cartuchera es donde guardamos los lápices, la caja de lápices, y me había olvidado no sé qué cosas más, y yo me fui, no sé, me habré ido como 2 horas, y después me acordé que tenía eso que me había olvidado. Entonces volví de vuelta al centro de estudiantes, y entré a la habitación, entré al aula, digamos, donde y estaba mi cartuchera en el centro de la mesa. Es como que el que estaba limpiando el aula agarró eso y lo puso ahí, no sé, ahí. Es como que bueno, ahí está. Y eso fue muy agradable, digamos. Fue una sensación bastante agradable. Y bueno, sí, hay un montón de cosas. Yo me parece que es un país bastante seguro en ese sentido. No creo que los taiwaneses se sienten más, en ese sentido no lo ven tan así. Ellos mismos se sienten inseguros a veces, aunque
viven en un país seguro, pero Excelente seguro. ellos no lo creen así. Eso Sí. no sé por qué, creo que quizás Creo que también tiene que ver con si eres acostumbrado a un entorno claro, correspondiente o no, o dicho entorno. Porque también en Austria creo que es un país bastante seguro, más sí, sí. e incluso dentro de Europa. Es un país bastante seguro, pero también hay cierta tendencia de creer que hay mucha inseguridad o debido a alguna gente o debido a algunas cosas, no sé. No es muy importante mencionarlo más en detalle, Claro, sí, sí. pero creo que también, incluso si un entorno sea muy seguro, la gente siempre está, creo que es algo muy humano, de buscar eh, problemas o de Problemas, buscar dónde podría ser un peligro. claro. Y incluso si el peligro es comparado con otros lugares o comparado con otros países, es un peligro bastante pequeño Pequeños o un caros. peligro o no es un problema en sí mismo, sino que es más desde la perspectiva de esa persona, es una cosa que de lo que hay que tener cuidado, Exactamente, sí, 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 sí. y para nosotros no vale la pena No vale mencionar, la pena sí. mencionar, es verdad, es verdad. Sí, entonces en ese sentido creo que sí, los taiwaneses quizás se sienten, como están acostumbrados ya a este entorno de vivir en Taiwán, Sí. se sienten quizás un O por poquito de ejemplo, los seguridad. servicios en las tiendas son una locura comparado con Austria. Por ejemplo, saludar a la Sí, muy gente, educados, muy muy educados. educados el cliente nunca... Nunca te va a mostrar una cara mala, digamos, del Sí, Puede, es una cosa... puede pasar, me ha pasado, le ha pasado, después que la actitud quizás porque está cansado, porque tiene quizás cosas en la cabeza, pero generalmente Generalmente, bien siempre te dicho, tratan bien, con una sonrisa, Juan y Juan te dicen y te bienvenidos saludo, bienvenidos, mm, y bueno, eso es muy lindo también. sí, y creo que este ámbito, los servicios o la relación entre el cliente y tienda o Sí, sí. vendedor es también bastante diferente que en Austria y me imagino tal vez En también Argentina también, en totalmente Argentina. diferente, sí, sí. En Austria Nada que ver. creo que la interacción entre cliente y vendedor en Austria es más al mismo Al mismo nivel nivel. y en Taiwán es como el cliente es de Un poco verdad más ahí, sí. el rey Sí, sí. o la Sí, sí, reina sí, sí. y la gente presta mucha atención de dar al cliente este sentimiento de tú es el rey o tú es la reina Sí. y vamos a dar servicio o Te vamos a es un servir, honor claro. para nosotros dar servicio a ti. Exactamente, sí, sí. Sí. Estoy de acuerdo. Mhm. Bueno, con respecto a Argentina, en realidad en Argentina no es así. Quizás en algunos lugares, pero yo como viví mucho tiempo en la capital, tampoco quiero generalizar, digamos, Mhm. Argentina, digamos. Mhm. Yo puedo decir Buenos Aires, porque siempre viví en Buenos Aires Mhm. y quizás en otros lugares de la provincia quizás sea más, generalmente en el norte, en la provincia, en las afueras, digamos, Sí. son más amistosos, más alegres. Ok, solo se debe a la cantidad de gente o al tamaño de No, la ciudad creo o que también pasa, otro creo que diferente? esto es independiente de cada pasa en todos los países. Lo mismo pregunté, por ejemplo, mucha gente me ha dicho que la gente de Tainan o de Kaohsiung es mucho más alegre que la gente de Taipei. No sé si es Ujú. así. Vos Sí, vivís, voy a vos vivís decir sí, algo sobre eso más tarde. más tarde, ok. Punto muy interesante. Eso por eso creo que tiene mucha relación, creo que en todos los países debe pasar algo lo mismo. Quizás porque en la capital hay mucha gente y el ritmo de vida es mucho Ujú, más acelerado que en otras provincias o ujú. que en las afueras, digamos. Entonces quizás la actitud sea un poco menos alegre, digamos, por ser como la palabra, digamos, más seria, digamos. Ujú, Esa sería. Y después otro punto importante que veo de Taiwán en sí general es el seguro médico. Me parece ujú. que el seguro médico de Taiwán es bastante Muy importante mencionar esto. estructurado, Sí, sí, es sí. muy,
estructurado, barato y eficaz. Organizado, o sea, organizado, barato, económico. Y rapidísimo. Y eficaz y rápido. Es increíble. Es increíble. Y es una sensación muy buena también. Me acuerdo, tengo una anécdota para contar que cuando recién llegué a Taiwán, ya en el año 2000, ya habían pasado 6 meses de que había llegado a Taiwán, me tuvieron que operar de la nariz porque yo tengo alergia. Y como vine a Taiwán, el aire de Taiwán es más sucio. Esto es otro punto que podemos contar. Esto es otro punto no tan bueno. No tan bueno, sí. Tan bueno, es un punto negativo, digamos, pero el aire de Taiwán es más sucio, es mucho más sucio que el de Argentina, está más contaminado. También que en Austria. Y ergo, digamos, por lo tanto, mi alergia empeoró. Entonces fui al médico para que me chequee. Bueno, el médico me dijo que yo no podía respirar bien, a la noche me costaba mucho respirar. Y después fui al médico y el médico me dijo que era por un problema del tabique, o sea que estaba como desviado, guanteo, como estaba desviado. Sí. Entonces, que había que hacer una cirugía. Algo que mucha gente tiene, por cierto. Es muy común ese problema. Sí, es muy común. Y entonces tuvieron que hacer una cirugía. Entonces fui al hospital de Taiwán a hacerme una cirugía. Obviamente esto hay que pagarlo, no es gratis, como quizás en Argentina en algunos lugares es gratis. Bueno, la salud, eso es un punto que después vamos a hablar, pero la salud en Argentina es gratis, pero o tal vez vamos a grabar no es tan buena la calidad. Muchísimas charlas y otros vídeos. Creo que, comparar, sí, digamos. Cierto, porque ahora estamos alrededor de 20 minutos, creo que de seguro esto no va a ser la última vez. Sí, por cierto. Sí. Pero continúa, o sea, no, y entonces como tenía la nariz estibiada, entonces el médico me dijo que hay que, ¿cómo se dice? Operar. Entonces, bueno, fui al hospital y creo que a la semana ya me dieron el turno, después me operaron a los 2 días, que estuve todo un día internado en el hospital. Y al otro día, al día siguiente, me operaron. Y fue, digamos, todo muy rápido, todo muy rápido y me sentí bastante bien, digamos, en el hospital. Y el servicio fue muy bueno, digamos. A pesar de que es un hospital público. O sea, si bien tuve que pagar, no era privado, o sea, pero hay que pagar la operación, pero la instalación era todo pública. Me pareció como si fuera uno de privado. O sea, el nivel que tiene de público con el privado es increíble. Yo no noté, quizás los taiwaneses tienen la diferencia, pero yo como vino de otro país, quizás para mí era bastante... Hay que grabar otra vez porque nosotros dos podemos hablar en chino. Creo que... de verdad, hace falta grabar otro vídeo en chino, sí. en tu canal y también en mi canal, sobre este tema, porque realmente quiero profundizar, digamos. Sí, y dejar a la gente saber esto. Sí, es verdad. Y otra cosa sobre la seguridad social o médico en Taiwán, porque en Austria también tenemos un sistema de seguridad social muy bueno y también los médicos y todo esto y los hospitales en Austria una cosa de que nos sentimos muy orgullosos y cosas así, pero incluso no sé, en cuanto a la eficacia o incluso en cuanto al servicio, incluso me siento extremadamente seguro aquí, o también podría ser que ya han superado a Austria, no lo sé, no lo tengo claro, pero podría ser que en algunos ámbitos, en algunos aspectos, así es, en algunos aspectos también son al menos al mismo nivel que en Austria. Y eso es una cosa, si dices algo así en Austria, o a un austriaco que vive en Austria y que conoce el sistema de Austria, no va a creerlo muy fácilmente o muy ligeramente. Y este hecho ya dice mucho sobre Taiwán. Sí, es verdad. El sistema de salud en Taiwán es muy bueno. Es muy bueno.
Quizás sea uno de los mejores del mundo. Quizás, sin duda, no sé, desde un punto de vista, no tengo mucha experiencia de vivir en otros países, pero creo que sí. Por lo que he leído, por lo que he buscado información, creo que el sistema de salud de Taiwán es uno de los mejores del mundo. Sí, sí. Y la vida en Taiwán, ¿cuáles son las cosas que has dicho? El aire no está tan bueno, o ¿cuáles son los puntos no tan buenos o los retos para ti? Te puedo decir lo que no me gusta, que es muy personal. Esto es bastante personal, no tiene nada que ver con... Porque cada persona es diferente, tiene puntos de vista diferentes, sí. Pero yo digo personalmente, lo que no me gusta, generalmente, bueno, es algo que el aire sí se nota que es más sucio, que es más, puede ser más contaminado. El clima, a veces es algo que no se puede cambiar el clima, que es bastante caluroso, insoportable a veces, especialmente en verano. Especialmente por eso, si alguien quiere venir a Taiwán, yo lo recomiendo que venga en octubre, noviembre, en invierno, pero ya cuando ya se está haciendo el invierno, que no es tanto invierno, pero es sería primavera más o menos, o otoño. Y creo que también es diferente en Taipei, en el norte de la isla, y en Kaohsiung, en el sur de la isla, porque en Kaohsiung los inviernos son bastante diferentes. Cuando era estudiante en el norte de Taiwán, en Danshui es un distrito al norte de Taipei. Sí. También experimenté el invierno y es bastante diferente. No es muy agradable y en Kaohsiung tiene más calor o es más seco. Es más seco, así es. Es poco más seco y es más húmedo. Eso también hace una muy gran diferencia. Sí. Sí. Y otra cosa sobre diferencias o puntos que no te gustan tanto en cuanto a la vida te iba a decir eso. Lo que no me gusta la interacción. Lo que no me gustó, pero es algo muy personal. Por ejemplo, veo que en los mercados cuando uno va a comprar cosas, digamos, los taiwaneses tienen una costumbre de vender todo como comida al paso, toda la calle así, y no es muy limpio, digamos. A veces cuando compras algo, cuando vas a comprar verdura, está todo ponen una manta en el piso y venden así, o mismo venden pescado, venden cosas frescas, y a veces le da el sol ahí, como que no lo cuidan bien. Obviamente todo eso se vende en el día, pero digamos, todo está bastante, no lo veo muy limpio, muy higiénico, que digamos, muy sanitario, que digamos. Esa es la parte que no me gusta mucho bueno, pero ya es un tema de costumbre de la gente, algo. Porque también creo que son muy acostumbrados de cocinar todo. Sí. O por ejemplo, la verdura, siempre no lo comen. No comen crudo. No comen crudo, sino siempre cocinado. Sí. No son de comer ensaladas, quizás los argentinos somos mucho de comer ensaladas. Más no sé también, eso es más en verano, por ejemplo, el típico argentino come asado y ensalada, y eso es la comida o milanesa, que como chipa, como ñopa, así milanesas. Con ensalada, eso es una comida muy fresca que se come siempre, pero acá en Taiwán es como se usa más comida caliente todo el tiempo. Calienta. Eso es otro tema que vamos a hablar ahora, porque cuando recién vine a Taiwán, bueno, mi esposa y la familia... ¿Te gusta beber? Continúa. No sé, mi esposa y la familia comen comida caliente, o sea, y yo no estaba acostumbrado a comer eso. Yo comía dulces, facturas que decíamos como son como croissants, así como... Sí. Así, bien pavo. Pastel y esto. Pastelitos así. Cosas dulces comía mucho a la mañana. Y ellos a la mañana comen cosas saladas. y calientes. O sea, saladas y calientes como comida. Comen comida. O sea, comen fideos, arroz, panqueques con huevos. Y bueno, todo eso al principio no me gustaba mucho. No estaba acostumbrado. Pero después de un tiempo... Sí, y ahora como ellos. ¿Y te gusta beber agua caliente? Bueno, eso es otro tema que, pero eso ya me había acostumbrado cuando estaba en Argentina, porque tenía amigos taiwaneses
y siempre iba a la casa de ellos y me ofrecían agua tibia, agua caliente. Y al principio fue chocante, a lo mismo que el té sin azúcar. ¿Verdad? Un chocante. Sí, al mismo que el té sin azúcar. O sea, yo antes tomaba té con azúcar y después de tanto visitar taiwaneses, familias taiwanesas, empecé a tomar té amargo, té sin nada. Sí. Y a muchos argentinos no les gusta, no están acostumbrados. Entiendo. Pero yo me acostumbré y bueno, agua caliente también es algo que se toma mucho en Taiwán. Sí. Sí, ahora me acostumbro, ahora puedo tomar agua caliente, no hay problema. Y creo que esto también es una cosa muy personal porque es a gusto de cada uno. Es diferente. Y en mi caso me gusta mucho beber agua caliente y ya no recuerdo cuándo empecé a hacer algo, a hacer esto. Pero sé que ya he empezado en Austria con esta costumbre o con este hábito de beber agua caliente y al mismo tiempo sé muy bien que en Austria no es tan común hacerlo así. Es común beber café, un cafecito, o incluso alguna gente está bebiendo té como desayuno, pero también el aspecto de beber o de comer cosas calientes y no tan, ¿cómo se dice?, frías. En Austria es más común comer más cosas frías. Claro. Y ahora yo tampoco recuerdo cuándo esto ha cambiado en mi caso, pero ya es muy extraño, pero ya puedo entender la perspectiva de los taiwaneses que esto no es muy agradable. O para ellos no parece muy agradable comer tantas cosas frías. O sí, depende porque depende, también comen por supuesto. Yamien para mí es una cosa rara, por ejemplo, comer fideos fríos. Los taiwaneses tienen una comida que se llama yangmian. Por ejemplo, en el verano también muy común, que es fideos con salsa de maní y algunas verduritas que son pepino o algo así. Sí. Y eso es frío, es helado casi prácticamente, es frío. Y quizás uno que está acostumbrado a comer pasta o fideos le parece un asco, le parece incomible, digamos, pero es rico. ¿Y hay comida que no te gusta en absoluto? ¿Y hay comida que te guste un montón? Bueno, al principio no me gustaba el chotofu y después me acostumbré y ahora puedo comer chotofu, digamos. Pero ¿qué es chotofu en español? ¿Qué es eso? Es tofu, la traducción sería tofu apestoso. Sí, tofu apestoso. Tofu maloliente, tofu que es tofu fermentado. Y lleva una salsa fermentada y bueno, huele muy mal, pero bueno, sé que se come eso. Y creo que en Asia o en el este de Asia hay una gran variedad de este tipo de tofu. Sí. Por cierto, en Japón, en Corea también hay Sí, en Japón hay este tipo de tofu que se llama natto, pero no es caliente, simplemente es otro producto hecho de tofu y también huele muy fuerte. Está fermentado. Sí, está fermentado. Sí, ese es el olor. Para que dé una idea, voy a describir el olor. A veces el olor puede ser un poco a popó, como caca, digamos, olor a. Cuando estás paseando. Depende del lugar, depende del chotofu, depende de la tienda, también puede ser un olor bastante apestoso, bastante. Y lo peor de todo es que se te pega en la ropa. Sí, y una vez he comido, porque hay dos tipos diferentes, hay el frito y el de frito y de sopa. De sopa. Sí. Y una vez he comido lo de sopa, y hace muchísimos años en Taipei, todavía en Taipei, y luego he subido al metro y y en el metro me hice cuenta de que es una locura como yo vuelo. Y después de eso no regresé o no volví a comer de sopa, claro, sino siempre de frito. Sí. Claro, el chotofu frito es menos apestoso. Menos apestoso, digamos, es más se puede soportar. Sí, se puede soportar. Sí. Y bueno, la comida que más me gusta, generalmente yo soy muy sencillo porque yo soy vegetariano, digo de paso. Y me parece que en Taiwán es otro punto que me gusta mucho, que tiene muchos restaurantes y muchas casas de comidas que son vegetarianas, que son aptos para aquellos que comen vegetarianos.
Como es en Argentina. ¿Y empezaste en Argentina con el vegetarianismo? Sí, ya en Argentina ya era vegetariano, ya comía, ya soy vegetariano hace más o menos 10 años. Y bueno, en Taiwán tienen digamos, muchos restaurantes son vegetarianos y muchas casas de comidas ofrecen comida vegetariana. Sí. Y eso para mí fue un alivio, fue como wow, estoy en un paraíso porque no tengo que preocuparme por ir a un lugar y buscar o pedirle al mesero que me haga algo vegetariano, sino que ya está preparado. Incluso si el restaurante no es vegetariano, tiene un menú para vegetarianos. Generalmente es así, ¿sí? A menos que sea uno que sea... pero generalmente es así. Y para mí fue muy, muy lindo eso, fue muy bueno. Y bueno, me gusta mucho comer shuijiao. Kuotie, sí. Shuijiao como son empanaditas, como ravioles, vamos a hacerlo así. Sí, en alemán decimos ravioli, pero creo que Orben también es italiano. Italiano, sí, ravioli. Ravioli, sí. Entonces, comemos ravioles, como son ravioles chinos. Sí, ravioles chinos. Así, más fácil. Y me gusta ese kuotie, que es como un raviol, pero es a la plancha, digamos, es a la plancha. Y bueno, algunas sopas. Generalmente la comida de Taiwán es muy sencilla en ese sentido. Es fideos o arroz. Sí. Es como que no. ¿Y a qué me refiero? Con otra cosa, pero es la base. Pero digamos, la base es así. La base es fideo con verduras, con carne, con otras cosas. En sopa, digamos. Generalmente siempre es en sopa. Y arroz. Arroz con pientan como verduras. Sí. Así, es así. Sí, y a menudo se pregunta a otra persona, las personas se preguntan, ¿quieres comer arroz o fideo? Exactamente, sí. Esa es como la base, la comida base. Sí. Que para nosotros sería como el pan, no sé. Sí, el pan. No sé cómo sería en Austria. No es como en Argentina, que en Argentina tenemos platos diferentes, o sea, como un plato entero. Además tienen la costumbre los taiwaneses de compartir la comida, o sea, quieren un plato y quizás... platos diferentes. Pequeños platitos diferentes, entonces comen un poquito de cada cosa, entonces van compartiendo. En el centro de la mesa. Sí, comparten la comida. Cosa que en Argentina no pasa. En Argentina no compartimos nada. Vos tenés tu plato, yo tengo mi plato. Exactamente lo mismo en Austria. Cada uno come su comida. Sí. Creo que es una costumbre muy occidental. Sí, también se nota mucho. Sí. Y bueno, esa es una particularidad también. Y bueno, sí. Perfecto. Ok, creo que vamos a hablar hasta aquí en este vídeo. Hay mucho para hablar, así que... Sí, hay muchísimo. Creo que fácilmente podemos llenar 10 horas de charlar sobre Taiwán y sobre Taipei y sobre Kaohsiung. Y vale, este vídeo... lo dejamos acá. Sí, lo dejamos acá. Bueno. Y vale, creo que muy seguro de que nos vemos en algún otro vídeo, ¿no? Ya, seguramente. Vale, muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.